Dixo Daily presenta La Vuelta al Mundo en unos minutos. It's a clash between barbarism and civilization. A dangerous world of chaos, death and destruction. A la internacional fascista. Yes, she can. Con Nacho Montes de Oca. Bienvenidos al Globo, mi nombre es Ignacio Montes de Oca y hoy vamos a viajar a la periferia de la antigua Unión Soviética porque algo está pasando por fuera de los radares. Estamos muy ocupados con Ucrania, con Medio Oriente, con el Extremo Oriente y sin embargo algo está burbujeando en el Cáucaso. Y el Cáucaso es una de esas zonas como los Balcanes en donde a lo largo de la historia han empezado conflictos que después se fueron derramando al resto del mapa. En concreto, te cuento, ocurrió un hecho inesperado. Horas atrás, el jefe de la oficina de Sputnik, parte del sistema de propaganda de Rusia, junto con RT Rusia, un tal Igor Kartagiv, el nombre no te va a decir nada, solamente te voy a decir que era el líder de la propaganda rusa en Azerbaiyán. Fue detenido por las autoridades azeríes junto con su jefe de redacción, Evgeny Belousov, y hasta acá no hay mucho más que decir. ¿Qué pasó? Nada. ¿A quién le importa Azerbaiyán? ¿A quién le importa Sputnik? Probablemente nunca hayas escuchado hablar de esa red de propaganda. Y sin embargo, si empezás a desgranar un poquito qué es lo que hay detrás, te vas a dar cuenta que algo importante está sucediendo. Para empezar, fueron acusados por el gobierno azerí de ser espías del FSB, el servicio secreto ruso. Y por lo tanto fueron detenidos, encarcelados y ahora están a punto de deportarlos rumbo a Moscú. ¿Por qué sucedió esto? Es la respuesta de los azeríes a dos hechos que pasaron unos días antes. El primero, 2 muertos. En Ekaterimburgo, en Rusia, hubo una redada de las típicas que hay en Rusia para capturar inmigrantes y darles las dos opciones, ¿no? Una es, o te deporto y antes te mando a una de las prisiones rusas, que es más o menos como el infierno en la tierra, o firmas un contrato para que te mande al frente ucraniano en donde las posibilidades de sobrevivir son iguales que en una prisión. O sea, te ofrecen el infierno o el infierno. En esas redadas mataron a 2 personas, y no fue la única. El 30 de junio, en Voronezh, en otra ciudad rusa, donde también hay muchos azeríes, hubo otra redada, capturaron a más de 50 azeríes en un mercado, el Alexeyevsky, que es controlado por la etnia de los azeríes. Y acá empiezan los problemas, porque la captura de los propagandistas rusos fue una represalia de Azerbaiyán por estas 2 redadas. En realidad te cuento 2 porque hay permanentemente batidas de la policía rusa tratando de capturar extranjeros, inmigrantes, legales e ilegales, para mandarlos a la picadora de carne en Ucrania. Y esto alcanza a los 760.000 azeríes que hoy viven en Rusia. Ya desde febrero habían empezado los problemas cuando Azerbaiyán cerró la casa Rusia en Bakú, en su capital. Le estaba avisando a Rusia, tenemos un problema. Y vos dirás, ¿cómo es que Azerbaiyán, una pequeña nación de 10 millones de personas, que pertenecía a la órbita rusa cuando controlaba la Unión Soviética, se le anima a esta segunda superpotencia mundial? Sucede que Azerbaiyán es parte de un juego mucho, pero mucho más grande que está sucediendo en el Cáucaso. En el Cáucaso, si vos vas al mapa, te vas a fijar que está Azerbaiyán debajo de Rusia. Y antes de Azerbaiyán hay un par de países, Georgia y Armenia. Azerbaiyán a su vez está dividida en 2. Tiene una parte principal y un asentamiento que está del otro lado de Armenia. Está dividida en 2. ¿Sí? Es un país con 2 territorios. Y acá empieza el problema. Porque además le vamos a agregar el ingrediente que faltaba, el ingrediente económico. Azerbaiyán tiene gas. Pero cuando digo tiene gas, no digo mucho gas, digo muchísimo, pero muchísimo gas. ¿Qué tiene que ver esto con Rusia? Muchísimo. Porque ese gas es el que quiere Europa para reemplazar al gas ruso. Para reemplazar al gas ruso tiene que pasar por Turquía, que es ahora el siguiente actor que te tengo que presentar. Turquía es un aliado histórico de los azeríes. Lo que los turcos quieren hacer es sacar el gas de Azerbaiyán y enviarlo a Europa a través de su territorio.
Y es entonces que Azerbaiyán se le anima a Rusia porque necesita ser el intermediario de ese gas para que ya Europa no dependa del gas ruso y pase de depender del gas azerí que precisamente vende Turquía. Y hablamos de 20.000 millones de metros cúbicos anuales. Hay un gasoducto que ya se está construyendo. Y ese gasoducto es algo que representa a su vez un problema porque tiene dos caminos posibles. Uno es a través de Georgia. No sé si ustedes recuerdan lo que pasó en Georgia, que se instaló un gobierno prorruso, empezó a reprimir a la población y hoy es casi una colonia, hecha a medida de Putin. Por ahí tendría que pasar el gasoducto. Entonces los azeríes lo que quieren es hacer un camino alternativo. ¿A través de quién? ¿Cómo lo hacen llegar a Turquía? Y en el medio está Armenia, con quien tuvo una guerra por el enclave de Nagorno-Karabaj en el 2020. Ya había tenido otros conflictos en el 98 y otro en el 2024 cuando tomó Azerbaiyán el enclave de Arzaj. Y acá está el riesgo, porque los azeríes se le están animando a Rusia, pero también están avisando que necesitan pasar por algún lado y no van a pasar por una zona controlada por Rusia como Georgia. Es posible que quieran pasar a través de Armenia. La zona que conecta las dos partes de Azerbaiyán se llama el corredor de Zangezur. Entonces acá se puede armar un conflicto, porque los armenios saben que los azeríes, con el apoyo de los turcos, quieren pasar por su territorio, y es posible que haya una guerra. Armenia hasta hace poco tiempo era un protectorado de Rusia, por estas alianzas cruzadas. Ahora entendés por qué Armenia quiere ser protegida por Rusia. Pero hay un problema. Armenia, como le sucedió a Irán hace pocos días, fue traicionada por Rusia. Entonces, el juego de los turcos y los azeríes es muy claro: desafiar a Rusia y decirle: nosotros sabemos que ahora podemos pasar por Armenia y vos no la vas a defender, porque si no defendiste Irán, mucho menos vas a defender Armenia, porque no tenés las armas, porque no tenés los recursos, porque te los estás gastando todos en Ucrania. Ahora bien, esto para Rusia representa un problema más allá del gas, porque si volvemos al mapa, te vas a dar cuenta que tanto Georgia como Azerbaiyán como Armenia son los países que están entre Rusia e Irán, el otro gran aliado de Rusia. Si los azeríes le cortan el tránsito a los rusos porque la tensión se vuelve insoportable, ya no van a llegar por esa vía todos los contrabandos que necesita Rusia para seguir la guerra. Hay una ruta ferroviaria que atraviesa Azerbaiyán y va hacia Rusia. Hay otra ruta a través del mar Caspio, con buques que transportan cantidades inmensas de material civil y militar desde Irán, proveniente de otras regiones o del propio Irán. Si Azerbaiyán entra en conflicto con Rusia, se le corta esa ruta a través del Cáucaso. ¿Empezás a entender la importancia del Cáucaso? Pensalo así: Rusia está arrinconada por todos lados. Hacia el oeste, por Europa Occidental. Si vas un poco más al sur, por Ucrania y por Turquía. En el suroriente, por China. En el oriente extremo, por el Pacífico. El único camino que le queda es a través del Cáucaso. Por eso es estratégicamente importante. Y ahora vamos a las alianzas cruzadas. ¿Quién es también aliado aparte de Turquía, de Azerbaiyán? Los israelíes. Los israelíes son los que le dieron las armas para que en el 2020 le ganen a los armenios. Entonces, Israel puede estar interesada precisamente en cortar el camino entre Irán y Rusia para que no se rearme. Y Turquía, aunque adversario de Israel, también está interesada en lo mismo. Con lo cual, más allá de anularse mutuamente, se potencian, porque los dos quieren una Azerbaiyán fuerte. Y acá empieza el gran juego del ajedrez. Porque Azerbaiyán ahora está diciéndole a Rusia: si vos tratás mal a mi gente, yo voy a tratar mal a la tuya. La siguiente noticia que nos tiene que interesar es que después de que fueron arrestados estos propagandistas rusos en Azerbaiyán, las autoridades de Bakú hicieron un allanamiento y detuvieron a otros 7 ciudadanos rusos en Bakú, en su capital. Y los acusaron de integrar una mafia étnica rusa con conexiones con Irán. Es decir, para que se entienda, le subieron la apuesta. Unas horas después, Rusia arrestó a los jefes de las comunidades azeríes en Ekaterimburgo y en Voronezh, los mismos sitios que te nombré antes, donde fueron los primeros allanamientos. Es decir, los dos están tomando rehenes. Los dos países están desafiando. Pero te recuerdo, de un lado está Rusia y del otro lado está la pequeñísima Azerbaiyán. Pero Azerbaiyán tiene algo que Rusia no tiene: aliados en Occidente y, por sobre todo, tiene una posición estratégica
que puede terminar por estrangular cualquier esfuerzo de Rusia. Un último dato para salir. ¿Por qué se llevan mal los azeríes con los rusos? ¿Será solamente por la migración? No. Cuando comenzó la guerra de Ucrania, Azerbaiyán fue uno de los pocos países que se opuso a las anexiones territoriales de Rusia. Es más, le envió ayuda humanitaria a Ucrania. Ya desde ese momento Aliyev, el líder azerí, empezó a cuestionar a su antiguo aliado. Y no solo eso, las relaciones se volvieron desastrosamente malas cuando en diciembre del 2024, no sé si alguno lo recuerda, las defensas rusas derribaron un avión de la línea aérea azerí sobre Kazajistán. Cuando los azeríes se enteraron, pidieron que se enjuicie a los responsables, que se los castigue, y pidieron indemnizaciones. Putin se negó, dijo que en todo caso no estaba probado que habían sido ellos. Todas las pruebas lo indican, ya está, o sea, el mayordomo fue encontrado con el arma en la mano al lado del cadáver, pero Putin dice que no es un mayordomo ni que nunca fue ruso. Y esto enervó no solamente a los azeríes, sino que hizo que las relaciones fueran aún peores, porque ya los rusos estaban muy enojados con los azeríes por haber apoyado a Ucrania. Y porque además los azeríes se retiraron del OTSC, que es una especie de OTAN que armó Rusia en espejo a la occidental. Es decir, las relaciones vienen ya desde muy lejos, vienen mal. Y ahora nos enteramos de este intercambio de redadas para tomar rehenes. ¿Qué es lo que puede pasar? Es muy difícil de saber. Es muy difícil de saber. Pero Azerbaiyán pareciera estar dispuesta a ir por todo. Como te dije, tienen una posición, tienen aliados, tienen todo. Y es que tampoco tienen mucho problema en enfrentar a Rusia pensando que pueden ser invadidos con la idea de que Putin diga hay que proteger a los rusos que hay en Azerbaiyán. Los rusos que viven en Azerbaiyán a causa de la animosidad de los azeríes en contra de los rusos se fueron retirando. Te voy a dar un dato. En los años 90 en Azerbaiyán había casi 400.000 rusos. Hoy quedan 70.000. Se fueron yendo. ¿Y por qué se van y por qué esa animosidad? Y al último dato. Durante la época de Stalin, Azerbaiyán sufrió una de las famosas deportaciones ordenadas por el dictador soviético. Cerca de 100.000 azeríes fueron sacados por la fuerza de territorios en donde vivían y que casualmente estaban en Armenia. Es decir, los azeríes hoy están peleándose con los armenios porque Stalin armó una deportación masiva. Y todos los problemas que hoy tiene los azeríes, esa separación de sus territorios, obedecen al momento de la sujeción de Rusia. A los azeríes, la relación con Rusia solamente les trajo problemas a lo largo de su historia y están decididos a frenarse. Hasta acá dijeron, hasta acá llegamos Rusia, hasta acá llegamos con tus deportaciones, hasta acá llegamos con tus presiones. Nosotros queremos acercarnos a Occidente, queremos acercarnos y venderles gas, y no nos interesa más ser parte de tu antigua esfera de influencia. Y detrás vienen Kazajistán, Tayikistán, Kirguistán, la propia Ucrania, una parte importante de Georgia que rechaza la presencia rusa. Es decir, de lo que estamos hablando no es solamente de Azerbaiyán, estamos hablando de la descomposición de lo que quedaba de la esfera de influencia rusa. Una rebelión silenciosa que a lo largo de los años empieza a consolidarse y que tomó velocidad en Azerbaiyán, pero que también puede repetirse en otros sitios, en estos países terminados con Stan, y faltó Uzbekistán, que todavía falta que se revele, pero que podría indicar que este ajedrez que juega Putin es sumamente ruinoso. Mientras intenta expandirse, las piezas cobran vida y se le escapan del tablero. De eso se trata lo que sucede en Azerbaiyán, un país que quizás no escuches nombrar mucho, pero que está en una zona crucial para la historia del mundo, que es el Cáucaso, en donde se está dando un proceso que puede hacer que Rusia quede aún más pequeña de lo que era y mucho más pequeña que los sueños de Vladimir Putin desea. Esto es El Globo, un lugar donde te explicamos, a partir de pequeños hechos, un montón de factores de la historia, de la economía y de la política, que cuando los conectas tienen un sentido muy diferente y mucho más rico. Mi nombre es Ignacio Montes de Oca, me puedes encontrar en X como @NachoMDEO o en Blue Sky como Nacho Montes de Oca. Y vamos a seguir contándote porque esto es El Globo, un sitio en donde viajamos hacia donde ocurre lo trascendente. Nos encontramos en la próxima. Gracias. Una producción de
Dixo.